Ahora sí me salió la... Listo, vamos a... Entonces, el pensamiento bioético en el contexto profesional y social. Entonces, la bioética y en general la ética y la reflexión ética en el contexto profesional, en el contexto social, en todos los ámbitos es el intersticio de ellos. Es como la gramática de los valores y el buen actuar. Entonces, es una ciencia porque está basada en el método científico, pero también en varias en varias aproximaciones metodológicas. Listo, entonces, bueno, ya me presenté, soy magíster en epidemiología, soy médico investigador clínico. Estos son los 3 momentos que vamos a ver. La ética, entonces, es una reflexión crítica sobre los valores y las decisiones y comportamientos. Cuéntame. No están corriendo las diapositivas. Espérate, a ver, vuelvo a compartir. Ventana. Voy a compartir. No les están corriendo, espérenme un momentito. Voy a compartir toda la pantalla. A ver, vamos a cancelar. Un momento. Espérenme un momentito que desde que empecé a grabar no perdí la opción de compartir precisamente la presentación. La perdí. ¿Qué ven en este momento? Ya, ahora sí. Listo. Se me está perdiendo la presentación. Ustedes estén esperen un momentico que tengo acá dificultades desde que estoy grabando. Bueno, díganme si ven la presentación en este momento, así sea pequeñita. ¿No se ve? Tengo acá un problema. Plantilla, presentación, compartir. ¿Listo? Díganme si ahora la ven y la ven cambiar. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces. Es que la tengo en modo presentación. Pero no sé por qué. Voy a tratar de compartir toda la pantalla. A ver, entonces. Si la pongo en modo ventana no les cambia, ¿verdad? Entonces voy a compartir toda la pantalla. Y ahora me dicen si les cambia o no. ¿Sale completa? Listo. Bien. Entonces, como les decía, la ética es la reflexión crítica sobre los valores, principios que guían nuestras decisiones y nuestros comportamientos para actuar de una manera correcta con ciertos parámetros. ¿Sí? La ética, entonces, como les decía, es una disciplina intersticial, o sea, ubicua. La ética siempre, así sea una ética o una moral cuestionable, siempre es ese componente que nosotros utilizamos para tomar nuestras decisiones, ¿sí?, para un resultado. El resultado que nosotros consideremos apropiado, correcto o válido. Esa es la ética. Todo eso se basa en una reflexión, en el uso de la razón. Es una reflexión crítica, quiere decir que tiene el uso irrestricto de la razón, igual que el estatuto epistemológico del método científico. Es
basarse en un hecho o una situación y hacer una reflexión basado en el uso de la razón. Entonces tenemos situaciones que hacemos ciertas estrategias de ponderación, de resultados, de manera hipotética y no a posteriori, sino a priori. A posteriori también hay algunas reflexiones cuando pues ya no, en unas contingencias agudas que se ocurrieron y son inevitables, pero por lo general la reflexión ética y crítica en situaciones ideales debe anticiparse a las contingencias y a los problemas. Esa es la situación ideal para tomar decisiones. Sin embargo, la toma de decisiones se basa en hechos previos, ¿sí? Nosotros usamos de todas maneras para sacar nuestras decisiones, nos podemos bajar en conclusiones de hechos análogos, por ejemplo, cosas que ya han pasado en situaciones similares, y podemos anticiparnos a situaciones futuras. Podemos también basarnos en hechos de situaciones menos graves para anticiparnos a situaciones más complejas. Entonces, la ética la podemos clasificar en varias dimensiones. Primero es la ética normativa y segundo la ética no normativa. La ética normativa es la que nos define cuáles son las normas morales a seguir para guiar nuestras decisiones y evaluar nuestras conductas y por qué se hace lo que se hace o por qué se deja de hacer algo. Entonces la ética normativa es la que nos dictaría o nos diría o nos orientaría a las cosas, decisiones y conductas de cómo debería ser, cuál es la situación ideal o por lo menos la menos nociva. Vamos a ver más adelante estos criterios de selección y de toma de decisiones éticas. La ética no normativa, entonces, no es la que no está positivizada. ¿Qué quiere decir positivizar? La ética que no está ya prescrita, que no hay una prescripción, así como cuando ustedes conocen una prescripción médica o cuando se hace una guía, por ejemplo, lo que ustedes en clínica, algunos en clínica conocen como la guía de manejo, un protocolo, una norma jurídica, etcétera. Entonces, la ética normativa es la que dicta eso. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma técnica? ¿Cuál es la guía? Esa es la ética normativa, la que nos dice cómo debería ser. La ética no normativa la podemos dividir en una ética descriptiva, que es la investigación de la conducta moral y las creencias. La investigación es factual, quiere decir, es una investigación basada en hechos. Los hechos se pueden operar como datos variables, pero también los hechos se pueden evaluar con otras aproximaciones cualitativas, otros tipos de reflexión. Los hechos se pueden evaluar mayéuticamente, o sea, mediante pregunta, mediante deliberación o con técnicas mixtas. La ética descriptiva, entonces, es la que investiga los hechos de la conducta moral y utiliza técnicas científicas para estudiar los diferentes mecanismos cognitivos, comportamentales, que guían o que desembocan en actos del individuo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hace? ¿Cuáles son los determinantes de la conducta moral, las creencias, las representaciones sociales de las personas para actuar de cierta forma? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las diferencias entre el actuar en diferentes comunidades, por ejemplo? La metaética es la que analiza y hace ya comparaciones del lenguaje, los conceptos, el método del razonamiento ético. Estudia también la subjetividad y la narrativa de estos escenarios de razonamiento ético, ¿sí? La relatividad y la multiculturalismo ético también lo estudia la metaética. ¿Y cuáles son los componentes racionales y cuáles son los componentes afectivos o emocionales de la moral? Entonces, la metaética y la ética no, en general. La ética descriptiva es
es la que muestra, la que describe, la que me da un panorama, y la metaética es la que hace asociaciones, la que nos muestra cómo es y qué variables se asocian a cierto moralismo o cierta decisión ética. Bien. Entonces, en el campo de la metaética miramos la parte de cuando un juicio, por ejemplo, mediato o inmediato, tiene un componente racional o cuánto tiene un componente emocional y cómo se anticipa a esto para obtener mejores resultados en la deliberación y reflexión. La moral, por su parte, que es lo que antes pensaba la gente, que la moral era lo religioso y la ética era la parte, digamos, científica y objetiva. Bueno, el término moral se basa más en la cohesión de las costumbres, o sea, la moral consuetudinaria, por ejemplo. Consuetudinario quiere decir costumbre. Entonces, ¿cuál es la cohesión de todas esas normas o reglas que ampliamente se comparten y que ampliamente tienen un consenso en la población o en las diferentes poblaciones? Entonces, la moral es las normas ampliamente compartidas por las cuales se rige la conducta de un ser humano con relación a sus determinantes proximales, a su entorno, a su sistema o a su ecosistema próximo y en general más distal. ¿Sí? Hace parte entonces, como ya les había dicho, de un consenso social. ¿Sí? Usualmente es incompleto porque no todas las poblaciones están expuestas o tienen el conocimiento a ciertas situaciones o a ciertos conflictos o a ciertas contingencias sociales que puedan poner o vulnerar o cambiar factores asociados a la vida, a la dignidad humana, o que tengan, sí, hay poblaciones donde no tienen conflictos con las cibermonedas o el ciberdinero, otras sí, hay poblaciones donde la parte de la investigación genética, pues ellos nunca se han visto enfrentados a eso, entonces el consenso de ellos ni siquiera lo incluye, entonces por lo general por eso se dice que es usualmente incompleto. También porque dependiendo de la membresía a grupos, hay grupos que tienen, deben, en ellos impera o abunda este tipo de deliberaciones. Entonces, en medicina, en enfermería, en psicología, nosotros tenemos diferentes escenarios de toma de decisiones que en ingenierías, que en alimentos, sí, sí, en las carreras relacionadas con alimentos o en las carreras administrativas o en economía, ¿sí? Entonces, podemos confluir en ciertos aspectos o situaciones, pero por lo general las comunidades tienen cada uno sus problemas éticos a los que se enfrentan, los problemas éticos a los que conocen, y los problemas éticos o los aspectos, las situaciones éticas a las que se han enfrentado son diferenciales y por tanto, pues los consensos son ligados al contexto. ¿Sí? Bueno, entonces la moral común, ¿sí? O el principialismo moral, que fue el que positivizó Beauchamp y Childress, expresan valores generales que son el marco analítico mínimo para las reglas de la moralidad común. Entonces, al principio la moralidad era consuetudinaria, era por costumbre. ¿Sí? Acá se acostumbra a hacer eso, entonces esto es lo correcto. Pero después de la reflexión moral se definió un marco analítico y conceptual que expresa los valores generales en la moralidad del común. Es lo que todos tienen en común, lo que prácticamente es lo que conocemos como los mínimos o imperativos, que son categóricos, que son innegociables y que prácticamente cualquier tipo de reflexión moral confluyen, es como la intersección de todos los valores generales a los que por lo general todos tenemos en común y no se ha encontrado una manera de desestimarlos. Entonces el primero pues es el
respeto a la autonomía, a no hacer daño o la no maleficencia, el principio de beneficencia y la justicia. Este es un ejemplo del principialismo ético en ciencias biomédicas y en general en las ciencias biológicas. Autonomía en las biomédicas y en los seres humanos, respeto a la autonomía, pero los otros tres están ligados a las ciencias biológicas, respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. El principio de justicia está de último porque a veces no se pueden satisfacer todos los principios, y entonces el principio de justicia es el que termina resolviendo cualquier interacción que los ponga en oposición. ¿Sí? El principio entonces de autonomía tiene que ver con la toma de decisiones de las personas autónomas. Entonces, eso implica la definición, una definición completa basada en hechos de qué es una persona autónoma y quiénes pueden tomar decisiones autónomas, o en qué situación una persona realmente está en capacidad de ejercer su autonomía. La no maleficencia, pues evitar a toda costa el producir daño. ¿Sí? La beneficencia, entonces, es el grupo de normas para proveer beneficios y disminuir al máximo los costos y los riesgos innecesarios. Después vamos a hablar también, bueno, esta palabra necesario también se presta para mucho, por eso mismo hay que definir unos valores centrales, porque la necesidad, necesario para quién, entonces qué tan necesario es algo, qué tan imperativo es algo, eso también tiene que estar basado de una manera factual y de una manera metódica, ¿no? Esta parte no debe resolverse de una manera subjetiva en el sentido de los intereses, sino más bien individualizada, que es muy diferente, ¿sí? Tiene que ser factual. De todas maneras, sabemos que el uso de la razón es dependiente de cada sujeto, y por eso la reflexión ética casi nunca se hace de manera especulativa por una persona o con una falacia de autoridad de que toca preguntar al que más sabe. No, hay que ver varios puntos de vista, y los puntos de vista los aportan personas que están capacitadas para y que tienen el capital, digamos, factual, o si no lo tienen, se les brinda la cantidad de información suficiente para poder hacer una reflexión desde su punto de vista cultural, personal y desde su realidad, desde la realidad de su contexto social. Y la justicia, ¿no? Entonces, es un principio que constituye o que configura un grupo de normas para distribuir los riesgos, los beneficios y los costos de una manera justa, dar a cada quien lo que es suyo, no darle a cada quien a todos lo mismo. Hay personas que no necesitan algo, hay otras que sí, hay alguien que tiene una carencia y otros no. Yo no puedo repartir de manera igualitaria o de manera igualitaria la leche materna a todos los ciudadanos, porque hay ciudadanos que ni siquiera necesitan leche materna, los adultos no la necesitan, ¿cierto? Entonces, más o menos este ejemplo burdo y tosco es para mostrarles esto, ¿sí? Es la justicia distributiva de los bienes, ¿sí? Es para corregir las desigualdades, ¿sí? No simplemente para darle a todo el mundo lo mismo, no es lo mismo, no, es equiparar la desigualdad, ¿sí? Esa es la diferencia entre equidad e igualdad. A grosso modo, sí, más o menos lingüística o etimológica. Entonces esos son los principios. Los otros de lo que hablamos nosotros en bioética son las reglas. Al igual que los principios, son normas generales que guían maneras de actuar. Pero las reglas tienen más especificidad en el contenido. Son más específicas, por lo tanto, el alcance es más restringido. Ya son aplicadas situacionales. ¿Sí? Entonces, los principios son más universales y las reglas son más particulares o más específicas.
Hay reglas sustanciales, reglas de autoridad y reglas de procedimiento. Entonces las reglas de sustanciales deben tener, pues, agrupan, por ejemplo, la confidencialidad, el consentimiento informado, la veracidad de la información que le brinda, por ejemplo, un paciente, y son, entonces, las reglas de sustancia son las que operativizan los principios. Entonces, por ejemplo, el consentimiento informado, que ustedes alguna vez van a ser sometidos a un procedimiento imagenológico, algún procedimiento invasivo diagnóstico, una cronoscopia, lo que sea, o una anestesia. Entonces, la regla sustancial es, por ejemplo, respetar la autonomía de los pacientes, ¿sí?, con respecto a este procedimiento. Entonces, esas reglas sustanciales dicen, a nadie, por ejemplo, a nadie se le obligará a someterse a una prueba de detección de, por ejemplo, VIH sin su consentimiento. Esa sería una regla sustancial. Toda persona que requiera una prueba de VIH, una enfermedad estigmatizante, una enfermedad catastrófica, debe firmar su consentimiento. Esa sería una regla sustancial. Parece un principio, pero es más específico para una situación o un evento. Y aún así, no está el procedimiento de hacerlo. Entonces, pero sí es una regla sustancial. A nadie se le obligará a esto, a nadie se le obligará a otro. En algunos países hay reglas sustanciales, por ejemplo, en países hay directivas de las personas, las personas tienen derecho a expresar en vida su consentimiento a no ser reanimado y no se les puede vulnerar o contradecir. Esa sería un ejemplo de una regla sustancial. Entonces, hay reglas sustanciales con respecto a no reanimarse, con respecto a el encarnizamiento terapéutico, con respecto a mantener la vitalidad tal cosa, con respecto a los trasplantes. Esas son reglas sustanciales. Las reglas de autoridad, ¿sí?, son reglas que definen entonces a quién debe tomar una decisión o quién es el más ideal, ¿sí?, para tomar una decisión. Esas se llaman reglas de autoridad. Entonces, esas las conocemos nosotros. Esas son muy comunes cuando decimos, no, una persona que no pertenezca al colegio mayor o al colegio mayor de cirugía plástica no puede hacer una reconstrucción mamaria o cosas así. Esas son las reglas que se conocen como reglas de autoridad. ¿Sí? Bien. Entonces, esas serían las de segundo, el otro orden. Y el otro orden es las reglas procedimentales. Esas son las que muestran el cómo. Esas son derivadas de una especificidad en la reflexión. Entonces, cuando las otras reglas no resuelven todo, podemos proceder con reglas procedimentales. Esto, así en palabras, es como muy difícil como que de entender sin un ejemplo. Una regla procedimental es, por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿sí? Otra regla procedimental es a todo el mundo, todas las personas que tienen un problema, que tienen una pérdida completa de la funcionalidad renal, todas las personas que necesitan un trasplante, pues deberían recibirlo, ¿cierto? Pero hay más gente que requiere trasplantes o que requiere un riñón que gente que está dispuesta a donarlos o que órganos compatibles disponibles. Entonces, con una regla de autoridad, sí, ya sé quién puede decidir, ya se sabe, por ejemplo, la regla de autoridad dice que la persona que decide y los procedimientos que deciden quién es más fit o más apto para recibir un órgano o una terapia, pues ya se sabe quién tiene la palabra o qué grupo de expertos tiene la palabra para decidir quién es apto o no. También tenemos la batería, en la regla, la batería procedimental de, bueno, listo, ya sabemos quiénes son los que son prioritarios para esto, ¿sí?
tenemos reglas sustanciales de que todo el mundo debe tener la misma probabilidad en derecho de recibir un beneficio, independiente de su raza, independiente de su régimen de aseguramiento, etcétera. Pero estos no me resuelven el problema de la escasez de la disponibilidad del recurso, en este caso el recurso biológico y el recurso de suplir la demanda, la oferta. Entonces, hay unas reglas que se sacan de manera procedimental para decir, bueno, ¿cómo hacemos entonces? Entonces, una de esas reglas es, bueno, por llegada, el que llega primero hace parte, pues entra primero en la fila o en la lista de espera que el que va llegando después. Los otros son el triage, que conocemos, por ejemplo, el triage o la selección en desastres. Entonces, esta persona queda catalogada con color rojo, color negro, color verde. Eso es una regla procedimental, ¿sí? Nosotros, digamos, en desastres y los profesionales de socorro y los profesionales de la salud y de atención de emergencias y desastres, pues tienen que procurar preservar la vida y hacer prevención ya secundaria y terciaria en el momento agudo. Pero entonces, a todo el mundo tiene derecho a que lo ayuden, a que lo salven de la muerte. Pero entonces hacemos unas reglas procedimentales, porque, pero no se puede con todo. Entonces, bueno, todas esas priorizaciones, toda esa deliberación que se hace son reglas procedimentales. Otras son como, por ejemplo, en investigación clínica, bueno, no hay una cura para esta enfermedad, vamos a hacer un estudio aleatorizado con placebo, bueno, pero todo el mundo tiene el derecho a tener el tratamiento o no tener el tratamiento. Otros lo verán con el medio vaso vacío. Todas las personas con esta enfermedad que todavía no tiene cura debe tener la misma posibilidad y no a dedo, por deseo del investigador, a dedo recibir un tratamiento que no se sabe el daño. Entonces, cuando se hace una investigación con tratamientos en investigación clínica, entonces se puede optar, por ejemplo, por la regla procedimental de la lotería o del azar. Entonces se decide al azar quién recibe una terapia u otra para comparar, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces todos tienen derecho a lo mismo o el deber de lo mismo. ¿No? Estamos hablando de cualquier cosa, puede ser una regla procedimental en una empresa. Todos deberían equitativamente tener la misma cantidad de turnos festivos y nocturnos, pero no todos la van a, no hay forma porque no tenemos la cantidad de empleados y a algún empleado le van a tocar 3 turnos y a otro le van a tocar 2 solamente nocturnos o festivos. Entonces, se puede crear una regla procedimental en la cual, a pesar de que la distribución no va a ser equitativa, la probabilidad del beneficio, ¿sí? O de la inequidad no sea sesgada, sino sea al azar y la persona autónomamente, sin vencerlo, dice, accede, dice, bueno, usted está dispuesto a que hagamos esto por sorteo, a ver a quién le toca trabajar el día del partido de la selección o lo que sea. Entonces, esa es una regla, eso es otro tipo de regla procedimental. No, hagámoslo por azar para que nadie diga que me la pusieron a mí porque era yo, o por preferencia, o por discriminación. Entonces, eso es un ejemplo de regla procedimental. ¿Sí? Bien, ese es un ejemplo de ello. El otro, bueno, lo otro que vamos a mirar son todas estas paradigmas o todas estas definiciones, todos estos procedimientos, toda esta creación de conceptos, ponderaciones y prioridades no está exenta de conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un principio, inclusive desde los mismos principios, estos mismos principios que acabamos de ver, a veces no se pueden tener todos. A veces un principio puede sobreponerse a otro, ¿no? O contradecir a otro, o el cumplimiento de un principio puede disminuir el efecto benéfico de otro. ¿Sí? Entonces ahí es a esto, cuando hay una contingencia donde se enfrenta una norma, una regla o un principio, a eso le llamamos dilemas. Hay 2 tipos de dilemas: los dilemas éticos y los dilemas prácticos.
Un dilema ético muy conocido que ustedes oyen hablar todo el tiempo desde hace mucho tiempo es la eutanasia y el otro es el aborto, ¿sí? El aborto sigue siendo un dilema ético porque está el principio de la autonomía, el principio de justicia, todos los principios están ahí involucrados. Entonces, la gente que es pro-choice, pro-opción, dice, bueno, la autonomía de la madre y tal. Entonces, pero está el principio de la vida y está la autonomía de la vida del que van a nacer. Pero también está otras personas, entonces otro tipo de enfoques pueden decir, sí, pero también está el principio de la dignidad humana, vamos a traer al mundo a un niño no deseado, que probablemente es producto de una coerción violenta y de una situación violenta que no va a tener las suficientes condiciones de vida y de dignidad y que aparte de todo, si por ejemplo llegamos a tener una madre con estrés postraumático producto de un abuso sexual, pues no se le va a garantizar y por el contrario hay demasiada evidencia en contra para garantizar la dignidad de esa persona y vamos a vulnerar también la dignidad de la víctima, de la madre, de la embarazada. Entonces todos esos asuntos donde un principio y el otro y cuál es el más importante y cuál es el no sé qué, cuál es el menos importante o cuál prima más o quién prima más, etcétera, generan un dilema ético. Este no es un dilema que se resuelve de prima facie, así como de que no, esto es fácil, esto ni se piensa, esto es así y punto. Esos dilemas se pueden resolver de otra manera, como por ejemplo con una regla procedimental. Entonces, dentro de la deliberación ética hay una metodología o hay un mecanismo que se llama especificidad. ¿Sí? Entonces es, bueno, ¿en qué casos pasa esto? ¿En qué casos hay estos riesgos, estos costos y son beneficios y en qué otros casos no los hay, por ejemplo? Entonces, para el caso particular de la despenalización del aborto, se lidió con este problema de una manera procedimental. Entonces, como ustedes saben, el aborto, y que es lo que a veces la gente en el común y en las redes, en los medios y en el periodismo científico, que no tiene nada científico, acá en Colombia se habla y uno lo ve y lo ve mal escrito y uno dice la legalización del aborto. El aborto nunca ha sido legalizado, ha sido despenalizado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, pues no soy jurista, pero básicamente el aborto sigue siendo un aborto, pero está despenalizado. ¿Sí? O sea, el aborto sigue siendo disponer de una vida humana. ¿Sí? Entonces, para muchos, de esta manera procedimental dijeron, bueno, muchos lo ven y muchos lo etiquetan de esa manera y dicen, sigue siendo un delito, pero un delito sin pena. Sin embargo, procedimentalmente para algunos lo es. ¿Sí? No, esto no tiene penalización, pero para mí sigue siendo una conducta delictiva no punible, por ejemplo. Podría alguien decirlo de esa manera. Entonces muchos van a decir que la despenalización del aborto es como la misma palabra lo dice, se despenalizó, no se legalizó, se despenalizó para 4 causales. Esa es una solución procedimental. ¿No? Por eso entonces la gente puede objetar y decir, yo no quiero, algunos lo dirán de una manera, algunos dirán de una manera clínica, yo no quiero realizar este procedimiento, ¿sí? Otros lo harán de manera más valorativa, es decir, yo no quiero cometer ese acto, ¿sí? Pero de todas maneras es un dilema ético que se resolvió de una manera más procedimental. ¿Por qué? Pues porque no había una manera de respetar una vida y la otra, o de la dignidad de una vida sobre la otra, o la autonomía de una vida sobre una potencial vida autónoma, y etc. Entonces, todas esas deliberaciones que todavía se vienen dando en muchos países, esos constituyen un dilema ético propiamente dicho. Sí, esas son. La eutanasia es lo mismo. Hay quienes objetivamente dicen, y lo mismo, por ejemplo, con el final de la vida. La muerte del ser humano está definida como desde el punto de vista cerebral, no desde el punto de vista cardíaco. ¿Sí? Yo puedo tener un paro cardíaco y no necesariamente estoy muerto, pero si yo tengo una muerte cerebral, esto es un evento irreversible y
muertes y entonces ontológicamente ya deja de existir. Si mi cerebro muere, por más que mi corazón lata o algunos órganos tengan una sostenibilidad y una viabilidad en el tiempo próximo, si el cerebro no funciona, en el cerebro está el ser y entonces ahí ya hay una muerte cerebral, ahí no aplica ningún problema ético, sino un problema práctico y técnico. Lo que pasa es que hay que garantizar que de verdad la persona a la que se le etiquetó como muerta realmente lo esté, ¿sí? Pero una vez se comprueba la muerte cerebral irreversible, pues se acabó el dilema ético. Sin embargo, pues entonces muchos han metido a la deliberación del aborto lo mismo. Si la muerte cerebral se considera que el individuo ya no está y por eso podemos hacer trasplantes, ¿no? Entonces muchos están proponiendo que, así como el final de la vida está en el telencéfalo o más allá, ¿sí? Pues el principio de la vida pónganlo en el mismo límite que pusieron su final. O sea, cuando no hay actividad cerebral, cuando no hay un telencéfalo desarrollado, eso proponen unos, ¿no? Yo no estoy proponiendo nada de esto, sino le estoy poniendo un ejemplo de un dilema ético real. Los otros dilemas se llaman dilemas prácticos, que son por lo general los que generan en nosotros conflictos individuales de interés. Los dilemas prácticos no superponen, no es un conflicto per se que tengan las reglas ni las normas, sino son problemas que tenemos nosotros. Por lo general, los dilemas prácticos son así. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación en sexualidad, en pareja, en consumo de psicoactivos, lo que sea, que son problemas íntimos de información sensible, y yo quiero preguntar algunas cosas, sí, pero quiero hacer una encuesta, pero tengo que hacer un seguimiento, donde obviamente voy a saber que el que contestó la primera encuesta tiene que contestar la segunda con nombre propio. Entonces, vamos a hacer un consentimiento informado para que sean voluntarios los que entren acá. Eso me genera a mí un dilema práctico como investigador, porque digo, no, pues los que van a querer participar son diferentes a los que no. Alguien podría decir eso, me genera una investigación sesgada porque los que quieren participar tienen razones para querer participar y los que no, pues no. Si yo voy a hacer un estudio o un sondeo o un análisis de situación de salud, por ejemplo, de alcoholismo en una empresa, pues la gente que va a querer contestar la encuesta repetidamente, pues por lo general, si eso va en contra del reglamento de la institución, de la empresa donde está trabajando, pues los que consumen pesadamente alcohol no van a querer contestar un cuestionario donde les pregunten, ¿usted ha consumido alcohol en el horario y en las instalaciones laborales? Esa gente no va a querer contestar eso, ¿sí? Entonces voy a tener muchos voluntarios que tengan muy poco el evento que yo estoy estudiando, entonces eso me genera un problema práctico. El consentimiento informado, que está sustentado en el principio de autonomía de la gente. Si usted no quiere participar, si usted no quiere que lo estudien, pues no entre en el estudio. Si usted no quiere que le pongan una cámara en el salón de clase para ver, pues usted puede objetar a esto. Ah, bueno, pero entonces el estudio suyo va a estar amañado porque los que van a querer participar son los que tienen mejor espectro o mejores situaciones o a los que menos, a los que los resultados del estudio no los puede afectar. Eso es un dilema práctico que yo tengo que lidiar. Si hago un consentimiento informado, es probablemente a mi estudio no me vaya a entrar la misma cantidad de gente, si estamos hablando de una investigación, o si estamos hablando de levantar un perfil, por ejemplo, ¿sí? En vigilancia, por ejemplo, cuando se hace la vigilancia de accidente y enfermedad laboral. Usted dice, vamos a hacer un estudio sobre enfermedad laboral y entonces voluntariamente participen. ¿Quiénes van a querer participar? Las personas que saben que están expuestas a un factor de riesgo y que precisamente tienen los síntomas de lo que usted está estudiando. Si yo voy a poner exposición a químicos y a gases o a hidrocarburos y enfermedad laboral respiratoria, prácticamente como yo tengo que darles el consentimiento y explicarles a los que van a contestar las preguntas de qué se trata mi investigación, yo mismo estoy prácticamente soplándoles o de pronto, inadvertidamente e inevitablemente, si yo les digo, participan voluntariamente, el hecho de todos los trabajadores saben que enfermedad laboral, ¿no?, enfermedad laboral implica indemnizaciones, tutelas, cambio de las condiciones de trabajo, etcétera. Incluso algunos lo verán como una ganancia económica, voy a demandar a la empresa. Entonces, cosas así, de todo eso se puede presentar. Entonces,
prácticamente, de todas maneras, los más interesados en participar en un estudio de vigilancia epidemiológica o de vigilancia de la enfermedad laboral y la exposición en una planta, en una empresa que tenga personal administrativo, pero que también tenga personal operativo expuesto a químicos, a la planta de producción o la planta química, pues los que van a querer participar primero son, uno, los que ya tienen síntomas respiratorios, en el ejemplo que acabo de dar, y dos, los que saben que están expuestos. Yo puedo tener síntomas respiratorios, pero yo soy una persona que hago parte de, del mercadeo de la empresa. Yo nunca estoy en la planta, yo estoy viajando ciudades por ciudades, mostrando a la empresa y consiguiendo contratos. ¿Yo para qué? Sí, yo tengo tos, tengo asma, tengo lo que sea, pero a mí de qué me sirve este estudio si yo no voy a ganar nada. A mí me van a clasificar como un expuesto y como que tengo como no expuesto con el, ¿yo para qué quiero? A mí de qué me sirve si yo ya sé que mi tos es por otra cosa. En cambio, el que tiene la tos y trabaja en la planta va a decir, tengo que participar ahí, me van a hacer más exámenes, de pronto me comprueban que lo que me pasa es esto, de pronto tengo otros síntomas y de pronto dicen, de pronto puedo encontrar que lo que me está pasando se deba a mi trabajo y puedo conseguir algún tipo de privilegio o alguna cosa, o simplemente saber o que me reubiquen o cualquier otra cosa. Entonces, eso es un dilema práctico. Éticamente no hay ningún problema en pedirle consentimiento a las personas o explicarles en un consentimiento de qué trata una investigación. El problema viene para el investigador porque se va a quedar sin un número suficiente y una representatividad de la muestra. Los dilemas prácticos se resuelven por lo general con procedimientos. No. El perfil de enfermedad laboral, accidente laboral y demográfico se hace, ¿sí? Porque según la norma, se me olvida la de seguridad y salud del trabajo, no, es que esto es normativo, son todos, todo el perfil de riesgo o el perfilamiento en el documento de seguridad y salud del trabajo debe ser universal, no es que voy a estudiar el riesgo a unos y a otros no. Bueno, entonces procedimentalmente nos quitamos de encima ese dilema práctico de que, pero es que si ellos no quieren contar que caminan mal, que tienen dolor en la mano, porque eso es la historia clínica y eso es confidencial, eso es mío. Bueno, existen formas procedimentales de que el principio de autonomía, de que yo no quiero que conozca mi salud cualquiera. Bueno, no es que no es cualquiera, es el profesional en seguridad de salud en el trabajo y es un procedimiento y es un protocolo, ¿sí? De seguridad y salud en el trabajo. Ustedes son los expuestos a este riesgo físico, este riesgo químico y entonces es un dilema práctico que se resuelve, pues no, mire, es que la ley dice que debemos periódicamente evaluar la enfermedad laboral, tenemos que hacer examen de egreso y exámenes periódicos. ¿Sí? Pero mi autonomía, no, su autonomía es diferente porque cuando usted entra en calidad de empleado, usted sabe que existe esta normatividad y esta ley, y como ciudadano esta ley se cumple. Entonces, el empresario no puede saltársela tampoco, ¿no? Ni inventarse no, que por el principio de autonomía, voluntariamente la gente se va a hacer exámenes periódicos de salud laboral. No, eso ya no, porque ese dilema era práctico. Si fuera voluntario, si no hubiera una normativa, si no hubiera unos canales, si no hubiera un sistema de conductos regulares para ello. Entonces, ese dilema sí es práctico. El principio de autonomía, bueno. Las estrategias, entonces, esta es la parte más extensa del ámbito y del contexto de aplicación de la ética y la bioética en escenarios reales. Entonces, la primera estrategia es esta, prima facie, dilema práctico. Cotidianamente nosotros tenemos muchos dilemas prácticos, ¿sí? Todos tenemos familia, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que hay una enfermera que tiene un turno, ¿sí? Y la hermana, y ella, pues, la hermana de ella está en trabajo de parto. Entonces ella tiene el dilema individual, personal, de tengo turno ese día y la fecha de la cesárea de mi hermana ese día. ¿Sí? Entonces tiene dos situaciones en conflicto. Ese es un dilema práctico. ¿Por qué? Porque ella éticamente tiene turno ese día, trabaja ese día, va a atender gente y ella resuelve ese dilema práctico. No, de prima facie, no puede cambiar el turno, tengo que ir a mi turno y digamos que me voy a ver moralmente afectada voy a tener que negociar, ella va a tener que negociar
moralmente y afectivamente eso, ¿sí? Voy a decir, aparentemente puse primero mi trabajo que mi familia, ¿sí? Porque mi hermana tenía la fecha y le dijo, por favor, acompáñame el día de mi cesárea, y le pusieron turno ese día, y no era en la misma clínica, etc. Entonces, eso es un dilema que no es ético, es un dilema práctico realmente, porque los principios no son flexibles por situaciones personales, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes lo resuelven de una manera práctica. Pago un turno para que otro me lo haga, o me tocó ir y pedir disculpas. Esa es la resolución de prima facie, ¿cierto? Esa es una solución así. O sea, lo que se resuelve muy fácil. Por lo general, los dilemas prácticos se resuelven de prima facie, ¿sí? Entonces, voy a hacer una investigación sobre accidentalidad laboral, ¿sí? Y voy a cambiar, voy a mirar a ver los tipos de horario, la hora de entrada y la hora de salida. Y entonces alguien le va a decir, pero ¿cómo va a ser cómo va a poner a prueba un horario, poner unos trabajadores con un horario y a otros de otro, en otro, digamos, en otro nodo de la empresa? ¿Cómo lo va a poner? ¿Cómo lo va a hacer si todos tienen derecho a tener la misma oportunidad de que de pronto el horario bueno les toque? Entonces, de prima facie digo, no, pues lo vamos a hacer al azar, no vamos a ponernos el que a mí me parezca, no, al azar, al que le caiga, vamos a aleatorizar estas oficinas impares y estas pares, y a las impares les va a tocar este horario y a las pares les va a tocar este otro, y vamos a mirar qué efecto tiene esto sobre la accidentalidad laboral, sobre la enfermedad laboral, sobre el estrés, lo que sea. Entonces, de prima facie, alguien dice, no, eso es sencillo, para no generar ninguna injusticia, que digan, pero me la montaron a mí, me pusieron todos los turnos nocturnos y van a mirarme si tengo ansiedad y esto, y ustedes, entonces, de prima facie dice, no, hagámoslo al azar. De prima facie, el dilema práctico, por ejemplo, de la obligatoriedad del servicio militar, se resolvió de prima facie. No, sencillo, hagámoslo al azar. Todos tienen la misma oportunidad, la misma probabilidad de que les toque o que no les toque. Entonces, eso fue un dilema práctico. Sí, a muchos se les va a vulnerar el principio de la autonomía. Yo no quiero prestar servicio militar, pero me tocó. Bueno, pero usted no le tocó por ser usted o porque alguien a dedo dijo tiene que ser él. No, a todos les pasó lo mismo. Algunos salieron favorecidos, otros no. Pasa lo mismo con el servicio social obligatorio. No hay plazas, entonces ¿qué hago? Condeno a los egresados a no reclamar la tarjeta profesional hasta que no les consigan un rural. Entonces alguien lo resolvió así. Entonces, bueno, vamos a sortear las plazas, y los que se queden sin plazas tienen posibilidad de volverla a pedir o de esperar el sorteo a ver si salen exentos. Pero ¿qué pasa? Pero ¿cómo así? O sea, entonces hay una inequidad. No, porque todos todos pueden optar por esperar una nueva plaza o por esperar el sorteo. Y ninguna persona tiene prioridad o tiene privilegios para tener o no tener el beneficio o no. Ese es un dilema práctico. El otro tipo de resolución es la especificación. Es lo que yo les decía, especificidad. No, lo que pasa es que esto está mal porque, espere, está mal en todos los pacientes, está mal en todas las situaciones, está mal en todos los ámbitos, o está bien. O mire, este beneficio, hay que darles este beneficio a todos los trabajadores. Espera un momento. ¿A todos los trabajadores les beneficia? O sea, ¿realmente el beneficio es un beneficio para todos? ¿O hay gente que ese beneficio ni siquiera lo necesita? Ay, sí, de verdad. Entonces, no. Este beneficio, para no hablar en negativo, este beneficio de este cambio en esta empresa, o este beneficio de este cambio en la infraestructura, lo vamos a hacer para todos, para que todo sea por igual. No, pero usted cómo va a exigir el uso de casco en una empresa. No, es que como les voy a dar casco a los operarios de la planta, entonces para que no sea tan injusto, les voy a repartir casco también a las secretarias y a los del área administrativa. ¿Pero por qué no? Porque es que cada casco vale 170,000 pesos, y entonces es injusto darle a unos a otros. No, pero es que el presidente, el auditor no necesitan eso, ¿sí? La señora de los tintos que está en el área, o el técnico, el ingeniero de sistemas, el técnico de sistemas, ¿para qué le va a poner un casco si él no está en la planta? Él no tiene el riesgo físico ni el riesgo de caídas, etcétera. Entonces, ¿sí? Especificación, ¿no?
O hay algo que es malo, no lo puedo resolver. Bueno, ¿en quiénes sí y en quiénes no? La especificación, el ejemplo más claro en ciencias biomédicas y en problemas éticos fuertes es el triage. ¿A quiénes beneficia una reanimación? ¿A quiénes no? ¿Después de cuántos segundos? Especificación. Este paciente tiene posibilidad de salvarse con esta medida. En esta persona vamos a usar este recurso. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Y a quién le estamos quitando un resultado favorable con mejor pronóstico? ¿A quién no? Ese es especificación. Entonces, ¿en qué pacientes se hace? Vamos a hacer un tamizaje para serología, para enfermedades de transmisión sexual cada mes, cada 3 meses. Bueno, espera un momento, a todo el mundo no vamos a ponerle a hacer esto. A todo el mundo le vamos a poner vacuna para papilomavirus. No, ¿por qué? Porque a muchos ya no los va a beneficiar, por más de que se la ponga. Ah, mire, lo que pasa es que hay que ser específico. En este tipo de personas, en este tipo de mujeres, en edad fértil, no sé qué, son prioritarios. Eso es especificación. La especificación se hace con criterios, con muchos criterios. Un criterio utilitario de dar, o sea, voy a dar un beneficio, el máximo beneficio posible, pero también al máximo de personas. Criterios científicos, también criterios morales, los otros principios de justicia entran ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el principio o la regla o el valor que necesito priorizar? ¿Y en quiénes? No, en estas personas prima la beneficencia y en estos no, porque la no maleficencia, o sea, sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, en estos pacientes mejor no hagamos esto, hagámoslo en estos que primero sí les va a beneficiar y segundo no los va a perjudicar por otro lado. Eso es especificación. Cuando yo miro en cada caso, la despenalización del aborto también usó el criterio de especificación en su deliberación ética, entonces dijeron no, en estos 4 casos vamos a despenalizarlo. En estos casos, en estos X y Y, en estos casos vamos a priorizar a una persona para un trasplante, etc. Entonces eso se llama especificación. Eso no se puede hacer de entrada así de, no, eso no tiene discusión, se hace así, prima facie. No, en eso no se puede. ¿Sí? En eso sí no es prima facie. Por ejemplo, una persona que tiene una hija con una enfermedad, un lupus eritematoso que le dio desde pequeña, y esa persona dice, ay, voy a tener un hijo para que ese hijo le done. Hay una película que se llama así, La decisión difícil. Entonces una persona tiene una hija con una enfermedad que le daña un órgano y piensa tener un hijo para que ese hijo en el futuro le done un órgano a su hermano. Esto es un dilema que se resuelve de prima facie y es el principio de que la vida humana es un fin y no un medio. Ninguna persona puede ser un instrumento para otra. Ninguna persona es un medio para conseguir derechos de otra. Los seres humanos no somos objetos procedimentales. ¿Sí? Ninguna persona puede ser un medio para el bienestar de otra. No se puede utilizar como objeto. Las dos personas son fines, son objetivos, no medios. O sea, no es que el fin justifica los medios y las personas son medios. No, ninguna persona puede ser un medio. Si las personas son el fin. La vida es un fin. La vida de alguien no puede ser un mecanismo para la vida de otro. ¿Sí? Entonces eso es prima facie, eso es de ahí. O sea, como dice, de entrada dice la gente. No, eso lo resuelvo así, de entrada, de golpe. ¿Sí? O sea, hay cosas que son muy prácticas que se resuelven de prima facie. El otro método, que es el que más en los problemas éticos más complejos se da, que es el balance y la ponderación. Entonces hay varias maneras de balancear y ponderar. Estas deliberaciones son más largas, son muy enriquecedoras y por lo general hay unas que se resuelven desde el principio. Mejores razones, entonces, cuando para tomar una decisión, vacunamos o no vacunamos a los menores de 6 años, entonces ahí se genera una discusión, ¿no? ¿Sí? Pero es que si vacunamos a todo el mundo se nos acaban las vacunas, ¿las priorizamos o no? Entonces la gente empieza a aportar, los expertos, ¿sí? Empiezan a aportar razones y se empiezan a poner cuál razón es mejor. Cuáles personas, o cuál principio que se puede vulnerar para favorecer el otro, ¿no? ¿Cuál pesa más? ¿No? ¿Cuáles intereses de ciertos grupos están por encima de ciertos otros o cuáles valores morales están por encima o deben ser priorizados para conseguir el máximo beneficio, la mínima maleficencia, la mayor justicia y vulnerar menos la autonomía. El siguiente es el del logro alcanzable.
Entonces, cuando ponderamos algo, también, bueno, pero ¿qué vamos a si hacemos esto y lo universalizamos y ampliamos una cobertura para todo el mundo, ¿qué vamos a lograr con eso? ¿Sí? Vamos a hacerle pruebas de VIH a todos los trabajadores por ley y gratis. ¿No? Bueno, ¿y qué sacamos con perfilar a toda la población laboral para VIH? Sí, chévere, van a saber quiénes sí, quiénes no tienen la infección. Y listo. Y el sistema de salud, ¿sí? Digamos una política de salud. Y el sistema de salud tiene los medios y los recursos suficientes para diagnosticar, pero también tratar, porque una vez usted lo diagnostique, ¿usted para qué quiere saber algo si no puede hacer nada contra ello? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso sería, estoy planteando un problema terrible que suena ¿qué? Muy, como un razonamiento matemático muy frío, pero ¿usted para qué quiere saber si alguien tiene algo si no tiene la capacidad para solucionarlo o para brindarle el tratamiento? ¿Sí? ¿Para qué quiere saberlo? ¿Para qué quiere que la persona lo sepa? O sea, ¿para qué quiere diagnosticar si no tiene la oportunidad de tratar? No tiene un logro alcanzable que genere un beneficio viable y ¿qué? Irracionalmente aplicable. Entonces ese es el logro alcanzable, ¿cierto? Vamos a mantenerle, vamos a hacerle una radioterapia neoadyuvante al paciente porque con esto vamos a aumentar la expectativa de vida 4 meses más. ¿Bajo qué criterios de dignidad, bajo qué calidad de vida, de qué calidad de vida estamos hablando? Le voy a aumentar 4 meses la esperanza de vida, pero le voy a aumentar la carga de enfermedad. Igual esos 4 meses se la va a pasar en diálisis, en tratamiento, en sesiones de simulación, vomitando, etc. Entonces, ¿cuál es el logro alcanzable de eso? Un logro cuantitativo en una variable que se llama meses, días de vida a expensas de otro, a expensas de un sufrimiento holístico que el paciente percibe como me van a hacer sufrir más, no me van a hacer vivir más tiempo, me van a hacer sufrir más tiempo. Ese es un criterio, entonces el logro alcanzable. ¿Sí? Vamos a darle este tratamiento a una persona porque esto disminuye la hemoglobina, disminuye, qué sé yo, disminuye 2 miligramos de colesterol malo. 2 miligramos de colesterol malo, ¿y eso qué me representa a mí? ¿Menos riesgo de infarto por 2 miligramos por decilitro? No, pero le va a mejorar el resultado del laboratorio, sí, pero ¿y a mí qué desenlace? Me va a mejorar la calidad de vida, me va a mejorar la discapacidad, me va a mejorar la vida, la expectativa y la calidad y la dignidad. No, entonces ese es el argumento del logro alcanzable. ¿Sí? El otro es la ausencia de otras alternativas. Entonces, pues también, este es un criterio que hay que tener en cuenta. Cuando no hay moralmente ninguna acción que pueda sustituir esta decisión, pues si no hay una alternativa, pues eso va a favor de la decisión. Este tratamiento, esta medida preventiva va a generar, por ejemplo, va a generar más carga económica a una empresa, pero vamos a aumentar la seguridad. Pero si hay más carga económica, pues vamos a tener menos probabilidad de ampliarla o menos probabilidad de un incremento salarial en los empleados porque nos aumenta la cartera y hacer esta implementación. Sí, pero no hay más. No hay otra forma de hacerlo. Toca hacerlo así, perder plata, ¿sí? O lo que sea. Entonces, ausencia de otras alternativas. La ausencia de alternativa, por ejemplo, en investigación es la que justifica hacer investigación de fármacos o de terapias contra placebo. Yo necesito saber si una terapia realmente produce un efecto o realmente es efecto placebo. Es el hecho de recibir un cambio en mi terapia lo que subjetivamente me mejora psiconeuroinmunológicamente mi estado y me hace sentir mejor y realmente el tratamiento, el fármaco o la terapia o la dieta, lo que sea que yo esté probando, realmente tiene un beneficio o es simplemente efecto placebo, que existe.
Entonces, pues para saber si esta pastilla quita más el dolor de cabeza por estrés en trabajadores de, qué sé yo, docentes universitarios, pues comparémoslo contra la aspirina, porque no es ético compararlo contra nada, porque ya existe una alternativa. Pues comparémoslo con la alternativa que ya existe. Comparémoslo con la cafeína, ergotamina, o sea, con café ergot. Comparémoslo contra la aspirina y miremos a ver si se justifica tener esto en el botiquín o en la unidad de enfermería o de atención de esta institución. Entonces, si hay una alternativa, pues eso justifica la terapia nueva. Y en investigación, entonces, si existe una alternativa terapéutica, se usa. No es ético que en investigación ustedes usen placebo sabiendo que ya existe algo que trata eso. Voy a comparar entonces para la disfunción eréctil voy a inventarme un nombre, el papalafilo. Entonces, el papalafilo lo voy a probar, pero ¿lo voy a probar contra qué? No, pues lo voy a probar contra placebo para ver si de verdad produce una mejoría en la función eréctil o si es simplemente fracto. Entonces, en la deliberación va a decir, no, espera un momentito, usted comparar contra placebo cualquiera. No, ya existe el padalafilo, ya existe el Viagra, o sea, el sildenafil. Usted compárelo contra esos dos, porque ¿cómo le va a negar a una persona un tratamiento que sí sirve para probar uno que usted no sabe si sirve? Entonces, cuando no hay alternativa es que se justifica una investigación clínica, un ensayo clínico con placebo. Pero si ya hay tratamiento, hay que comparar obligatorio y imperativamente contra el tratamiento que ya existe. Otra manera que es más metaética es escoger el mal menor. ¿No? Bueno, no existe una solución ideal, pero existe una solución que es peor que otra. Pues escojamos la menos peor y ahí el principio de no maleficencia se cumple incompleto, pero por lo menos la beneficencia en este estudio se aleja más, pues tiene un diferencial mayor con la maleficencia que este otro. Este otro tratamiento sirve muy poquito, hace mucho daño. Este otro sirve también poquito, pero hace menos daño. Pues tocó escoger el mal menor porque no podemos dejar de hacer algo, ¿sí? Según la disponibilidad. Lo otro, pues, es la minimización de cualquier efecto negativo, ¿sí? Entonces, tenemos una solución para algún problema que no es la ideal, no es la óptima porque no existe una solución óptima, todas producen daño. Bueno, entonces, ya que esto produce un daño, vamos a hacer todo lo posible, a usar otras opciones que ya que me tocó usar esto, ya que me tocó decidirme por esto, voy a buscar cuáles son las soluciones. Yo tengo los beneficios, pero cuáles son las soluciones para los riesgos de esto. ¿Listo? Entonces, ya que voy a tener un mal menor, por ejemplo, por lo general van de la mano. Cuando yo opto por una resolución o por una decisión ética hacia hay que hacer algo, ¿sí? Escojamos esta opción que es la del mal menor. Bueno, pero ese mal tiene solución. Sí, entonces ese es. Ya que voy a producir un efecto benéfico a costa de un efecto adverso, los efectos adversos de este tratamiento tienen a su vez tratamiento. Sí, bueno, entonces si usted va a usar el tratamiento menos malo, el mal que produce ese tratamiento tiene usted que tener la capacidad, o sea, un logro alcanzable más arriba, de contrarrestar esos posibles eventos adversos. Usted lo que quiere es la beneficencia. Esa beneficencia tiene un costo que es una maleficencia. Bueno, ¿cómo disminuyo esa maleficencia? Porque yo lo que quiero es curar o quiero resolver ese tumor, pero al resolver ese tumor voy a tener hemorragia y de pronto una falla, una disfunción renal. Bueno, esa falla renal la puedo prevenir. O voy a producir una hemorragia de vías digestivas. Bueno, ¿hay tratamiento para los efectos adversos de esa terapia? Sí, existen los protectores, existen los inhibidores de hombre. Bueno, listo. Entonces, no solo escoger el mal menor, sino que ese mal menor hay que disminuirle por otra vía el mal que pueda producir. Porque preterintencionalmente lo que yo quiero es producir un bien, voy a producir un mal en el intento, ese mal que produce en el intento, voy a tratar entonces de minimizarlo. Y el siguiente, la imparcialidad. ¿Sí? Entonces la gente que toma la decisión tiene que actuar de manera imparcial para todas las partes.
¿sí? No puede estar a favor de una parte o otra, sino para todas las partes, ¿sí? Y debe estar influenciado por información relevante. No puede estar influenciado ni puede haber coerción de una de las partes en ventaja de la otra. Tiene que considerar todas las partes involucradas. Sí, esa persona que toma la decisión no puede estar influenciada porque él trabaja para X y X le dice, tome buenas decisiones porque mire que usted afecta a la empresa y al afectar la empresa afecta a todos los trabajadores y eso a la larga usted si me afecta a mí perdemos todo. No, todas esas influencias que no provienen de una reflexión moral sino de un interés particular, pues generan parcialidad. Bueno. Llevamos 40 ya llevamos los 45 minutos porque tuvimos un poco de dificultad técnica. Ustedes desean, no queda la mitad de la clase, queda un poco menos. Entonces, sí, muy bien, 1562 es la que se me olvida. Muy bien, acá en el chat, bueno, lo vi tarde. Bueno, ustedes aquí en el chat desean un descanso, queda como un 15% de la clase, podemos seguir derecho o si quieren hacemos una pausa. Si quieren el chat, los que quieran pausa ponen pausa, los que quieran continuar pongan continuar ahí en la ventana del chat. Continuar, muy bien. Listo, tengo continuar, sigamos continuar. Esperar a que haya un suficiente número de... Listo, parece ser que muchos quieren continuar. ¿Alguien quiere pausar más bien entonces? Porque veo que hay unanimidad. Listo, vamos a continuar entonces. Voy a compartir pantalla. Compartir. Me indican si están viendo la diapositiva. Si quieren, activen el audio para no tener que salirme. ¿Están viendo la diapositiva completa donde estábamos? No, señor. ¿No la están viendo? No, señor. O sea, la perdí por salirme. Sí, señor. Compartir ventana. Voy a compartir la ventana y ahora sí me dicen si la ven completa. ¿Sí? No, está cargando. Está cargando, listo. Ya, ahora Listo, sí, ya se ve. ¿La ven completa o la ven con las diapositivitas a la izquierda? con las diapositivas. Con las diapositivas. No la ven completa. Entonces estoy compartiendo equivocadamente la pantalla. Compartir ventana. Ya sé qué tengo que hacer. Voy a volver a compartir toda la pantalla. Y ahora sí me informan si les cargó completa. Sí, señor. Completica. Grande. Sí, señor. Listo. Sí, Ya señor. vi. Sí, ya vi que el Zoom es incompatible cuando tengo varias pantallas. Es por eso. Listo. Voy a encontrar una manera de la próxima clase. Porque si desconecto mi segunda pantalla, no sé qué me va a pasar, me da miedo, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces la imparcialidad. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver voy a introducirles un glosario de términos. Está más o menos en orden alfabético porque vamos a hablar, y yo siento que he tratado de nombrar algunos términos y se los he explicado ahí inmediatamente, pero voy a tener unos referentes conceptuales básicos para poder ver en las próximas sesiones, ¿sí? Porque a veces uno habla que no, que el utilitarismo, no, que el principialismo ético, no, que tal cosa, no, que el dilema, que la deliberación. Entonces, vamos a dejar sentada qué significa cada cosa, ¿sí? En las ciencias sociales y en las ciencias de la salud y en las disciplinas como la salud laboral y la seguridad del trabajo, la psicología y las ciencias económicas, hay palabras que se parecen pero no son lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en rehabilitación, validez son lo mismo. Nosotros en epidemiología, validez se refiere a la calidad de un dato y a la capacidad de ese dato de no tener un sesgo
o un error sistemático. Sesgo en ciencias sociales es cualquier cosa que haga, que produzca que vulnere la parcialidad de una decisión, que sea la imparcialidad de una decisión más bien, ¿sí? En cambio, para nosotros sesgo es una medición mal tomada, sesgo de selección, sesgo de confusión. Entonces, hay palabritas que se parecen a unas que conocemos y nos pueden confundir. Hay otros conceptos que voy a poner como de repaso, como esta primera palabra. Bioética. Entonces, en 1970 se puso la definición más concreta de la bioética. El primer estatuto definitorio de la bioética, que era la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos. La Enciclopedia de la Bioética completó este concepto diciendo que es un estudio sistemático, o sea, le metió el componente epistemológico del método científico, o sea, factual, no positivista necesariamente, pero sí factual, de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida. Entonces ya le metió, es un poquito más enriquecido el concepto o la dimensión biológica, es las ciencias de la vida, el cuidado sanitario, en cuanto a tal conducta se examina a la luz de los valores y los principios morales. Entonces, cuando habla de las ciencias de la vida, configura de una vez la bioética, ¿sí? como la ciencia de la sobrevivencia, ¿sí? La bioética es la ciencia que hace que los seres humanos, como especie dominante, hagamos una reflexión, ¿sí? Y tengamos en cuenta que todo nuestro crecimiento, ¿sí? En este punto azul en el universo sea sostenible, ¿sí? Y que la sobrevivencia de nosotros como especie no vulnere la sobrevivencia de nosotros, entre nosotros mismos, entre pares, ni tampoco la sobrevivencia, ni la vida completa de toda la biosfera. Entonces, por eso, después llamaron que la bioética es una ciencia de la sobrevivencia. Es el intersticio, es como el agua en el cuerpo, ¿sí? Es como la ortografía en un poema, ¿sí? Es como la gramática, ¿sí? Es como la gramática en un libro o como la partitura en la música. No hay bioética para una sola cosa. Todo todo crecimiento intelectual, social, científico debe ir en armonía, ¿sí? Con la sobrevivencia y con el bienestar, tanto de nosotros como de todos los seres que se ven afectados o que nos afectan. ¿Listo? El alcance de la bioética, entonces, no solamente son cuestiones morales en el ámbito de la biomedicina, como les dije, la bioética permea, ¿sí? Permea todo. Así como cuando nosotros tenemos que actuar éticamente en nuestra profesión. Yo no puedo actuar éticamente en un lado y no en el otro. Nosotros somos éticos, probablemente no habremos hecho muchas reflexiones todos por igual, no tengamos el capital reflexivo para algunas cosas o la información, pero yo no puedo ser ético, o sea, no, la idea de un ser humano, de un ciudadano del mundo, de una persona con integridad civil y humana, yo no puedo ser ético en mi casa y antiético en mi trabajo o viceversa, ¿cierto? Yo no puedo tener dos raseros morales, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en el mundo. La bioética no solo trata cuestiones de la moralidad en la biomedicina. La bioética también permea el uso de dispositivos de carga en los aparatos. ¿Esto contamina o no contamina? Los materiales de las baterías de los celulares. Eso es de ingeniería. La ingeniería tiene que ser ética. La disposición de esos contaminantes, ¿sí? La necesidad de tal cosa o tal otra. El precio de los diamantes y el costo. El precio es una cosa y el costo es otra. Un diamante que fue pulido con sangre de minorías étnicas tiene un precio altísimo y el costo es peor, ¿sí? Entonces, si ven que la bioética no solamente es para nosotros los de salud o para los de las ciencias humanas o para los de los que tienen formación en derecho, no. La bioética se trata de la vida, ¿sí? De la universalidad, de la importancia de la vida. Entonces, también tiene un alcance sobre las cuestiones epistemológicas o
la ciencia en sí que explica y los modelos que explican la conducta humana. Entonces el debate entre lo biológico, ¿sí? Lo ambiental, ¿sí? Entonces, esa es una pelea que hay, ¿sí? Yo soy biológicamente así, pero ambientalmente tal cosa. De eso estamos viendo muchas discusiones actualmente, ¿cierto? Que una persona, no solamente con lo que ahorita está en boga, que es la perspectiva de género y esto, no, realmente también está sobre esta persona tiene un historial biológico de herencia de este trastorno, esta persona tiene este tipo de cáncer, de este tipo de herencia biológica, entonces a esta persona la debemos correr en una lista ordinal donde dice esta persona, el aseguramiento es, por ejemplo, estoy hablando de eso. Esta persona va a ser hipertensa, entonces ¿para qué estas cosas? ¿Sí? O esta persona tiene estos genes y tiene esta enfermedad, entonces biológicamente tiene más carga en políticas públicas, entonces esta persona hay que esterilizarla para que no tenga hijos que puedan heredar esto. ¿Sí? Eso se llama determinismo biológico. ¿No? ¿Qué es lo que uno dice? Usted ya es diabético, digamos, alguien que salga con fenilcetonuria o con diabetes tipo 1. Mire, estas personas son diabéticas. ¿No? Hay que priorizar, ¿sí? Hay que darles el tratamiento, hay que hacer esto, no, ya nacieron así, ya no sé qué. Entonces, el determinismo, ¿no? Ya no hay nada que hacer, esta persona ya tal cosa. Entonces, eso es determinismo biológico. Nosotros podemos venir con una carga, con un capital genético diferente, pero ¿cuál es el problema del diabético? La insulina, no necesariamente, el azúcar, los carbohidratos. Una persona que sabe que tiene esto puede prevenir el desarrollo, la historia natural de una enfermedad para no tener esto. Entonces, el determinismo biológico sabe decir, estas personas por ser de esta raza tienen más anemia falciforme, entonces ya sabemos que, mejor dicho, que no los podemos, no. Usted no puede usar un criterio de causalidad de asociación estadística para definir, para cometer una falacia ecológica y definir todo un grupo poblacional solamente porque en ese grupo poblacional se da más cierta enfermedad, ¿cierto? Pero es que las personas de raza afrodescendiente tienen más genes de... ¿Sí? O las personas con O negativo vamos a abortarlas porque si tienen un accidente no les vamos a poder donar. Hombre, eso sería determinismo biológico. Obviamente este ejemplo que estoy dando es absurdo y es muy demasiado nazi, pero es más fácil dar un ejemplo descabellado pues para generar un impacto emocional y digan, este profesor que está diciendo, porque eso permite interiorizar mejor el concepto. Entonces el determinismo biológico es ese. Yo no puedo priorizar a las personas por lo que tienen. No puedo hacer diferenciales por lo que tienen. Este obeso tiene menos derecho a esta resincronización cardíaca, a este marcapasos o a esta... Ay, a los obesos mandémoslos a trombolisis y no a angioplastia porque de malas, ¿para qué son gordos? En cambio, este otro que es delgado no tiene la culpa de tener ese infarto, prioricemos a este. No es ese el concepto. Porque ya sabemos, acuérdense cuando hubo el segundo brote, no sabíamos nada del COVID-19, pues desde hace rato nos lo habían anunciado, los epidemiólogos veníamos asustados desde hace rato, pero cuando vino el segundo brote del COVID ya sabíamos más o menos a quiénes les iba a ir peor, ¿cierto? Que eran a las personas con comorbilidades, a las personas de edad extrema, a las personas con obesidad, ¿sí? Pero no a todos les iba a ir mal. Yo digo, llegó esta señora, tiene 78 años y entonces, no, dejémosla para lo último porque como ya tiene más de 70 se va a morir, ¿eso para qué? ¿Cierto? No podemos hacer eso. De hecho, una señora de 109 años que le dio leve cuando no existía vacuna, ¿sí? Entonces eso sería determinismo biológico. Nosotros estamos escritos genéticamente, pero eso no es concluyente ni para ponderar nuestros derechos ni para ponderar nuestros esfuerzos, porque eso se llama determinismo biológico. Nosotros, acuérdense que hay los determinantes de la salud, no solamente son circunstancias epidemiológicas y factores materiales y comportamentales, sino también hay una influencia socioambiental de la enfermedad. No es lo mismo que a mí,
una persona profesional me dé una gripa que a una persona de un área rural, ¿sí? Yo tengo acceso al manejo sintomático, esa otra persona no. Ella tiene más probabilidad tiene más probabilidad de que se agrave por falta de cobertura, no porque necesariamente esa persona, por ser del campo y por no, ¿sí? ¿Sí? Por haber nacido tal cosa. Entonces hay un montón, todos los fenómenos biológicos son multicausales, ¿sí? Así como hay fumadores que no se infartan, ¿sí? También hay personas que su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo son hipertensos y ellos nunca se mataron, ¿cierto? Nunca se trataron de acabar con la... ¿De qué? Nunca tuvieron una hipertensión no controlada y una falla cardíaca, lo mismo. Puedo tener un historial completo de suicidio en la familia y alguien podrá encontrar un polimorfismo genético, pero no por eso, porque toda mi familia se ha suicidado, los hombres, entonces yo me voy a matar, porque eso sería determinismo biológico. Hay un pocotón de influencias ambientales que están en juego. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones epistemológicas. La causalidad y los modelos explicativos de causalidad tienen un componente ético, ¿no? Intrínseco. No es tan evidente, pero lo hay. ¿No? El modelo sobre el papel genético, la eugenesia, la epigenética, todas esas cosas las discute la bioética también. ¿Sí? Hay gente que habla de eugenesia, hay gente que habla de mejorar la raza, mejorar la especie. Con eso se puede caer en, bueno, qué personas con qué enfermedades no deberían esterilizarse, quién no. Eso es llevar al máximo, eso es llevar a una pendiente, eso es llevar a una pendiente muy elevada la noción del determinismo biológico y de la eugenesia, ¿cierto? Bueno, lo otro son cuestiones del ser, ontológico quiere decir del ser. Entonces, todas esas son discusiones de la bioética. ¿Dónde empieza y dónde termina la vida? ¿La ponemos en el mismo punto? ¿La ponemos en la función cerebral o no? ¿Sí? El estado vegetativo, ¿es una vida digna o no lo es? La carga de enfermedad, ponderar o balancear la carga de enfermedad sobre, o la calidad de vida sobre la cantidad de tiempo vivido, eso es. La relación entonces entre la identidad del individuo y la dotación genética, etcétera. Entonces, todo eso son cuestiones y alcances que tiene la reflexión ética. Los contextos de la bioética, por lo general, esos son varios, pero estos son los que más abarcan todos los contextos en donde se puede desarrollar esta disciplina y donde nosotros éticamente nos vamos a desenvolver. No importa la disciplina que ustedes, no importa el diplomado que estén haciendo, van a encontrar eventos en estos 4 contextos, por lo menos. Entonces, la bioética se desarrolla en una sociedad pluralista, ¿no? La bioética es ajena a las tendencias culturales, ideológicas o religiosas. Por eso es pluralista. Una ética pluralista acepta la diversidad de enfoques dentro de la deliberación. ¿Para qué? Precisamente para esto, para construir un acuerdo moral en una unidad superior de valores y de principios. Hay principios que no importa en lo que yo crea, no importa por lo que yo ahogue, no importa cuál sea mi lucha, hay ciertos principios, los que más hemos y los que más vamos a ver acá y los que más vemos en ciencias biomédicas y humanas son los 4 principios de Beauchamp y de Childress, que son beneficencia, no maleficencia, justicia, ¿sí? Y autonomía. Listo. Lo otro es el contexto civil. Está sustentada entonces en la racionalidad secularizada. Secularizada quiere decir libre de las creencias, pero con la participación de las creencias, sean religiosas y políticas, ¿cierto? Es una bioética, la bioética tiene que ser compartida por todos, ¿no? El terreno filosófico y el terreno teológico y cosmogónico de la bioética es neutro, ¿no? ¿Sí? Todos sabemos, sin importar en qué creamos o en qué no creamos o en quién creamos o en de los 4000 dioses,
yo creo en uno y no creo en los otros 3.099, pero todos sabemos que la guerra y la violencia se deben evitar, ¿cierto? Que yo no puedo por capricho acabar con la vida de otro o acabar con el bienestar de otro para que ese bienestar me quede a mí, ¿cierto? Todos sabemos que, no sé, mentir está mal. A mí no me gusta que me mientan, entonces yo no, etcétera. Entonces, esto no está dictado por una ideología, por un libro, por un estudio, porque, no, es que para la gente que estudió bioética, entonces está mal la tortura. No, hay cosas que hacen parte de una unidad superior de reflexión y de principios. Entonces, por eso es un contexto civil. Está más allá del ordenamiento jurídico, más allá de la deontología, o sea, las normas disciplinares de cada profesión, cada arte, ¿sí? Y más allá de cualquier otra convicción religiosa, filosófica. ¿Mm? Y es racional, ¿sí? La bioética no está en un contexto determinista. Esto es así, ¿por qué? Porque está en la ley. No, porque para eso, inclusive los abogados hablan, diferencia la legalidad de la legitimidad, y eso tiene un discurso bastante interesante, ¿sí? Entonces, hay una ética que se llama la postula de la Cortina, que es un mínimo común denominador moral. Y ese mínimo común denominador moral se construye con el don que tenemos cierta especie animal que se llama el Homo sapiens sapiens, con el don que tenemos de hacer el uso de la razón para valorar, para discutir, para decidir sobre los fenómenos o los hechos de la naturaleza. Yo puedo asumir una postura, ¿sí? Pero la moralidad que se pueda universalizar tiene que encontrar un común denominador independiente de si yo soy gordo, si yo soy flaco, si yo soy calvo, si yo soy blanco, si yo soy negro, según mi orientación religiosa o sexual. Hay ciertos denominadores comunes que hacen parte de una unidad superior que si todos los practicáramos, en ningún momento podríamos empeorar. ¿Sí? Eso es lo que se llama el común denominador, que antes en filosofía llamaban los imperativos categóricos. Hay cosas en las cuales usted, si negocia contra ellas o si las puede producir, hay cosas que son, digamos, se acercan a la prima facie que yo nombraba al principio, ¿sí? Es una unidad moral superior. Lo que si todos lo hiciéramos, no hay forma de que esté mal, ¿no? Listo. Entonces, para hacer un resumen de los principios y los ámbitos, entonces, los principios, los 4 principios básicos, ¿no? La ética de mínimos hace, pues, esto es lo que cualquier orientación moral, ¿no?, debería tener o tener en común. De hecho, lo tienen. La no maleficencia, la justicia, ¿sí? ¿En qué ámbito? Pues la no maleficencia, en el ámbito profesional, pues está ligado a la competencia, ¿cierto? Entre más competentes somos, entre más experticia tenemos y entre mejor basadas están nuestros conocimientos, pues vamos a tener menos riesgo de no maleficencia, vamos a dar indicaciones, prescripciones correctas, ¿sí? Vamos a tener una metodología validada para encontrar la mejor solución, para poder definir la calidad, ¿sí?, la sostenibilidad de cualquier medida, de cualquier política interna, externa o pública, ¿sí? La justicia, entonces, la eficiencia y la equidad es el ámbito de la justicia, los costos y resultados, la distribución de los recursos y los beneficios de cada decisión, y el balance entre el bien común y el bien individual. ¿Listo? Vamos a mirar, bueno, ahora sí los referentes conceptuales, entonces. La bioética que vamos a ver en este diplomado, hay muchos campos y muchos derivados y muchos ramajes, pero la que vamos a ver aquí, la que vamos a repasar conmigo y con el doctor Juan José Reyes, son la bioética clínica y la bioética sanitaria. La bioética clínica hace parte de la bioética más a nivel inductivo, ¿sí? Se le llama microética, ocupa los problemas éticos de la aplicación de la ciencia y la tecnología médica a las personas y en general a los seres vivos, pero en este caso la bioética clínica es a los médicos, a los pacientes, a los seres humanos, ya sean personas sanas, o sea, con un estado de bienestar, así como la definición que ustedes conocen de la OMS,
o a las personas con algún tipo de evento en salud. Y la ética sanitaria o de las organizaciones sanitarias, que es la mesoética, es más distal, es más poblacional, y es la que se hace cargo de la deliberación de los valores más relevantes para una organización sanitaria y aplicada a los procesos tanto de gestión, tanto poblacionales, basado pues en la biometría poblacional, la estadística, los análisis de situación, etcétera, ¿sí? Como los procesos clínicos individuales en cada servicio, ¿sí? O en cada situación clínica leve, moderada o grave, ¿no? Entonces, la ética de la organización sanitaria es la que se incluye en el ámbito de la ética organizacional. Esta es la que orienta, esta es como la brújula para convertir una organización, una institución en una institución que apunte hacia la excelencia. No se puede tener una excelencia procedimental con buena productividad, ¿sí? Si no se optimiza éticamente una institución dentro de la misma institución, intermiembros y una validación externa no solamente hacia el objeto, ¿sí? La población objetivo de esta organización, a quiénes son sus clientes, quiénes son sus pacientes, quiénes son sus beneficiarios, sino también en general a toda la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad del mismo modelo en el que se encuentren. Si es un modelo de salud, si es un modelo de administración de salud, si es un modelo de vigilancia epidemiológica, si es un modelo de seguridad y salud en el trabajo, si es un modelo de derecho, del derecho o del derecho médico, etcétera. ¿Listo? Bien. Listo. Otro concepto que vamos a mirar, entonces, la calidad de vida que tiene estos dos dimensiones. Uno, para la calidad de vida tenemos que hablar de una percepción subjetiva de, para mí, cuáles son las condiciones dignas para vivir. Es una percepción de cada individuo, ¿sí? Que ha generado, entonces, problemas o dilemas prácticos para evaluarla de manera objetiva con la mayor validez. La calidad de vida para una persona no es lo mismo que para otra. Hay personas a las que la calidad de vida se les puede empeorar dependiendo de su contexto laboral o geográfico, ¿cierto? Para nosotros tener un estrabismo podría ser muy difícil si vamos a ser neurocirujanos, si no está corregido, perder un ojo, etc. Para otras personas no. Para algunas personas tener alopecia no les afecta la calidad de vida, pero para otras personas, no sé, si trabajan en medio del modelaje o qué sé yo, pues una alopecia así pues podría afectar la calidad de vida diferente que se le afectaría a una persona que trabaja como científico en una empresa para fumigación de plagas, etcétera. Entonces, la calidad de vida tiene una causalidad y una muy diferente de afectación y una historia natural diferente en cada persona. Código, ¿qué es un código? Entonces hay dos tipos de códigos, ¿no? Ustedes han oído hablar de, no sé si el profesor José, creo que sí, yo el código de Nuremberg, la declaración, esos son códigos. Hay códigos de conducta y hay códigos deontológicos. Los códigos de conducta son unas normas escritas, unos principios, unas guías, unas directrices que las instituciones elaboran, ¿no? ¿Para qué? Para clarificar las situaciones y relaciones organizacionales, ¿no? Para determinar responsabilidades, para orientar el trabajo, para mirar cuáles son los lineamientos profesionales, los perfiles profesionales, en dónde están y por qué. Y esto sirve para que el proyecto o la empresa o la organización coopere y sin esperar a que un ente externo punitivo tenga que actuar de manera terciaria, sino de manera primaria ellos estén orientados
a tener las mejores conductas, las mejores prácticas. Y el código deontológico, entonces, son lo que nosotros conocemos como lo que vemos nosotros en casi todas las carreras de salud humana e ingenierías. Es el de los colegios profesionales, el de los comités, el colegio médico, la asociación internacional de lo que sea, ¿sí? Es un colectivo profesional para que regule qué actividades se realizan. Incluye quienes pueden hacer cirugías estéticas reconstructivas, quienes pueden hacer una cesárea, quienes no, quienes pueden realizar un regrado, quienes no, quienes están autorizados para leer este tipo o para administrar este isótopo radiactivo, ¿sí? ¿Basado en qué criterios? Basado en criterios de autoridad, basado en criterios de experticio, de formación académica, etcétera, ¿cierto? Bien. Los comités de ética, también vamos a ver eso. Hay comités de éticas de... ¿Esto se me repitió? No. Comités de ética asistenciales, ¿sí? Entonces, los comités de asistencia sanitaria o los comités asistenciales ayudan a la reflexión y la toma de decisiones. ¿A quiénes? A las instituciones de asistencia sanitaria. Profesionales también incluyen la perspectiva de los pacientes, de los usuarios, ante un problema ético que se presente. En cualquier ámbito, en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Para qué es esto? Pues para mejorar la calidad y la protección de los derechos y de los derechos de las personas, de todas las partes, ¿no? Tanto protección de los derechos de los que están interviniendo como de los que son intervenidos. Y los comités de intervención clínica o los comités de ética en investigación, pues son grupos también interdisciplinares, también tienen participación comunitaria, participación de las diversas ciencias, no solamente de las personas y de los peritos en investigación y en medicina o enfermería, fisioterapia, etcétera, sino también en el ámbito jurídico, ético, metodológico, y etcétera, ¿sí? Es el que analiza todas las propuestas de investigación para saber si pueden ser factibles y viables, y también la vigilancia de que esos protocolos, ¿no?, que ya están siendo a cabo estén cumpliendo y estén garantizando la seguridad y no vulneren, no produzcan inequidades, no produzcan injusticias, no produzcan maleficencia o vulneren los principios éticos durante su curso. Listo. Conflicto de interés. Entonces hay dos tipos de conflicto de interés. El interés primario, ¿sí?, y el interés secundario. El interés primario es un interés de tipo personal. Por lo general los intereses primarios son los intereses secundarios, perdón. El interés secundario por lo general es personal, generalmente es económico, pero también puede haber conflictos ideológicos, conflictos culturales, religiosos, individuales de cada persona. Cuando uno tiene un conflicto primario, mi religión no me permite una transfusión, mi religión no me permite brindarle la oportunidad de una interrupción voluntaria del embarazo a esta persona que cumple, eso es un interés secundario que yo tengo, que por lo general uno tiende a anteponerlo al interés primario, ¿sí? El interés primario, pues el de nosotros, o en las ciencias de la salud, el bienestar, el interés primario del legista es la justicia, pero también es el bienestar de las partes y el evitar que ocurran más daños. Entonces, ese es el interés primario. El bienestar de los pacientes atendidos, la obtención de un conocimiento válido para nosotros los de investigación, generalizar los resultados de una investigación para identificar correctamente factores de riesgo y poder intervenir y hacer prevención primaria, secundaria o en su defecto prevención terciaria, ¿sí?, o el interés de la sociedad, ¿no? Todo eso está condicionado a la capacidad de juicio del profesional, ¿sí? Entonces un profesional que tenga un problema o una disyuntiva ética, la capacidad de juicio, más allá, no es excluyente, más allá de la formación científica, la capacidad de juicio es el factor determinante para resolver un conflicto de interés. Más allá, estoy diciendo, no
independiente de, sino más allá. El conocimiento nos da más cartas en la baraja para poder tomar una buena decisión. La deliberación, entonces, es la metodología o el proceso donde uno pondera los factores para un acto o una situación concreta. Buscar una solución óptica, ¿sí? Solución óptima, o cuando, voy a tomar un poco de agua que se me trabó la lengua. Una solución óptima, y cuando no es posible, por lo menos la solución menos lesiva. La equidad, entonces, es la forma de aplicar el principio de justicia. Debe ser universal y basada en la corrección de las desigualdades. No, las personas no somos iguales unas a otras. La universalidad, entonces, es ese sentido de necesidades, igualdad de acceso, igualdad de calidad de asistencia para todos. Eso es un criterio, ¿sí? Equitativo, ¿cierto? Entonces, la corrección de desigualdades es, obviamente, doy a cada quien lo que merece o lo que es suyo, y al que le falta, pues, lo procuro en una sociedad que tiende a corregir la desigualdad. Pero al que no lo necesita, ¿para qué se lo voy a dar? Entonces, es la diferencia entre igualdad y equidad. Y la universalidad, el de la universalidad es el que está basado en el moralmente, que es lo más benévolo. Ese es el otro principio. ¿Sí? Si todos lo hiciéramos, ¿estaríamos mejor o no? ¿Sí? Ese es el principio. Entonces, esto es una norma equitativa. Entonces, si se la aplicamos a todos, si la cobertura de esta norma es universal, tendería a traer una mejoría también universal, o por lo menos utilitariamente grande. ¿Listo? Bien. El otro, que acabo de nombrar esa palabra, el utilitarismo. Esta palabra suena fea, ¿sí? Porque, porque digamos que puede producir, etimológicamente suena fea, pero no es tan fea. El utilitarismo es una teoría, pero ya es más terciaria, más consecuencialista, que es maximizar la utilidad o el mayor beneficio para el mayor número de personas. Entonces el utilitarismo es el mayor. El mayor beneficio posible al mayor número de personas. Entonces, si hay muchas personas que se benefician, es bueno. Y si el beneficio es el máximo, también es bueno. ¿Sí? Entonces, se parece mucho a una cosa de va de la mano con la universalidad de la equidad. ¿Sí? ¿Sí? El utilitarismo, entonces, puede ser de acto. El utilitarismo de acto es que lo justo o lo equivocado o lo moralmente válido de una acción se debe juzgar solo por la bondad o la maldad de las consecuencias, solo por los beneficios sobre los costos y riesgos. Ese sería el utilitarismo de acto. Las cosas que son buenas y punto, porque son buenas y no son malas. Ese sería el utilitarismo de acto. Y de regla, entonces es la segunda dimensión a tener en cuenta, y es, si se acepta un utilitarismo de acto, entonces la aplicación reiterada de las decisiones sobre ese acto permite deducir una regla. ¿Se acuerda que vimos reglas al principio? O sea, vimos principios y después reglas operativas, entonces permite positivizar una regla. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya mostré un utilitarismo, un mayor beneficio a un mayor número, y si reiteradamente esta norma, esta definición, esta decisión, ya por regla es buena, por acto es buena, por regla podría hacerlo también. O sea, que si esta cosa que es buena, porque me beneficia a muchos, y el beneficio es mucho, pues podría ser una regla, porque si se aplicara a todos, el resultado tendría las mejores consecuencias, con un gradiente. A mayor aplicación de este acto utilitario, mejor sería la consecuencia. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos una bibliografía y aquí es el espacio para las preguntas que haya. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a activar
Voy a activar la función de que ustedes puedan hablar. ¿Alguien tiene? O levanta la mano o quieren escribir. ¿Alguna duda? O quedaron. Yasmín Chávez, listo. Sí, tienes, te activé el audio. Levanto la mano. Bueno, listo. Entonces, fue un placer haber compartido con ustedes la sesión de hoy. Espero que esta clase les haya resuelto dudas o generado nuevas. Esa es la idea. Y que hay muchas cosas que ustedes ya saben hacer, ya sabían que existían y ya la habían hecho, solo que no sabían cómo se llamaban, ¿cierto? Por lo general, todos somos personas que hacemos reflexiones éticas, todos tenemos pensamientos sobre lo que está bien, lo que está mal, el cómo hacerlo, todos lo conocemos a medida de nuestro crecimiento académico, pero el deber ser no nos lo tienen que enseñar, está en cada uno. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y espero verlos en la próxima sesión. Creo que es pasado mañana. Mañana creo que tienen sesión con el... no, mañana no sé si tienen sesión. Bien. Gracias por su asistencia, gracias por su participación oportuna. Disculpen algunas dificultades técnicas. La próxima clase voy a usar solo una pantalla para no enredarme tanto. Y pues les reitero, fue una agradable experiencia tener esta asistencia a esta sesión. Los invito a seguir haciendo reflexiones éticas a la hora de actuar, porque yo creo que esto ustedes conceptualmente y académicamente, las definiciones, los conceptos son nuevos, pero no es nada nuevo para ustedes tener que tomar decisiones basadas en lo que es correcto, lo que está bien, lo que beneficia y lo que es moralmente mejor. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Feliz descanso. Chao.